Muy buenos días a todos ustedes desde la Ciudad de México, segunda estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Es un placer esta mañana estar con el doctor Enrique Hernández Lemus, licenciado en Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte de los investigadores nacionales del país, así como del Sistema Nacional de la Salud. Es un placer de verdad ahora escuchar estos nuevos temas porque estamos en ellos, debemos estar en ellos y comprenderlos cada día mejor. Y de verdad, doctor, qué mejor que con usted, que entiende de esto desde hace muchísimos años, que lo ha estado aplicando, que se ha dedicado a la investigación de la genoma, de la genética, y que comprende perfectamente toda la computarización de todo esto, que realmente es inteligencia artificial. Y cómo su tema del día de hoy pues, nos ayudará a comprender y entender la inteligencia artificial. Si usted nos puede resumir para que todos conozcamos y sepamos qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la aplicación de muchos métodos, fundamentalmente de métodos matemáticos y computacionales, para analizar grandes cantidades de datos y convertirlos en información útil, ya sea en información útil que nos permita resolver problemas específicos o que nos permita encontrar situaciones de riesgo, predecir factores de riesgo de enfermedades, tener señales de alerta temprana para algunos pacientes, etc. La idea es, en las décadas más recientes hemos aumentado muy exponencialmente nuestra capacidad de generar datos, y a veces una vuelta por el internet nos hace darnos cuenta que hacemos una pregunta sencilla y nos dice Google que tiene 18 millones de posibles respuestas. Obviamente no vamos a explorar 18 millones de respuestas. ¿Cómo le hacemos para encontrar de manera pronta aquello que estamos buscando? Entonces la idea es utilizar la ayuda de computadoras que pueden hacer operaciones repetitivas muchas veces muy rápido y auxiliarnos de algoritmos computacionales para responder preguntas a partir de mucha información disponible. Y eso nos permite responder preguntas que antes no podíamos responder por nuestras propias limitaciones. Pero además, ustedes están creando esos algoritmos para que nos facilite a nosotros el poderlos utilizar y dedicarlos específicamente a lo que queremos. Así es. De hecho, es interesante que algunos expertos de medicina computacional dicen que una de las ventajas de la aplicación de los métodos de la inteligencia artificial a la medicina es que le da más tiempo a los médicos clínicos de estar con sus pacientes, porque mucho del trabajo más técnico o más relacionado con adquirir información, procesarla, tener hipótesis y datos, se los facilita mucho las técnicas de inteligencia computacional. Entonces, justo la idea es darle herramientas a los clínicos para empoderarlos y que su trato al paciente sea mucho más humano y mucho más cercano. Sí, existe el miedo o la ignorancia, el temor de que vamos a perder esa relación médico-paciente, que se va a deshumanizar la medicina, porque vamos a estar basados totalmente en computadoras que nos den incluso los diagnósticos o los posibles diagnósticos, pero debemos de comprender que nunca vamos a dejar la clínica y que nunca vamos a dejar la relación médico-paciente y no debemos abandonarlos. Van a ser herramientas que nos van a ayudar y que nos van a favorecer para hacer un mejor diagnóstico en áreas en donde nosotros no podemos detectar en la clínica. Así es. Así es. Y de hecho es muy interesante porque algunos algoritmos computacionales que ya han sido aprobados, por ejemplo en los Estados Unidos por la FDA, tienen la salvedad específica de que el médico clínico puede utilizar estos algoritmos para tomar una decisión clínica, pero la persona responsable de la decisión clínica no es la computadora, las computadoras no se pueden hacer responsables, es el clínico, es el tratante. Entonces, siempre hay un elemento de juicio humano que está sobrepuesto a la información que nos dan las computadoras. Cuando las personas tienen estos miedos, por ejemplo, que la inteligencia artificial o que ChatGPT va a reemplazar a las profesiones o a los trabajos, yo les digo que los va a reemplazar más o menos de la misma manera que las reglas de cálculo reemplazaron a los ingenieros. No lo hicieron. Les facilitaron la vida y las computadoras les facilitaron más aún la vida.
Entonces, lo que va a pasar es que ahora va a cambiar la manera en que los médicos clínicos se relacionan con la información, con el expediente clínico, con la literatura, con los ensayos de gabinete, de laboratorio, etcétera, pero la esencia de la práctica clínica no debería de cambiar. No, simplemente nos va a facilitar las cosas, vamos a ser más eficientes, más rápidos y tendremos mucho más herramientas con nosotros para llegar a una conclusión clínica diagnóstica. Así es. Y además de toda la tecnología, que pues desde cuando se está utilizando la tecnología con inteligencia artificial, o sea, desde hace muchísimos años. Y ahora, por ejemplo, en términos de cardiología, ahora está muy de moda, se está empezando a poner de moda, por ejemplo, el uso de los dispositivos que se visten, ¿no? Los relojes y las pulseras que tienen en tiempo real todas nuestras señales fisiológicas más evidentes, ¿no? Pulso, temperatura, presión cardíaca, ritmo respiratorio, oximetría, y entonces tener el monitoreo en el estado sano constante de un paciente permite tener muy pronto señales de alerta. Tal vez antes de que alguien se sienta mal y vaya al médico, ya el aparatito le mandó una señal al correo electrónico o al mensaje de texto del médico tratante para decirle, hey, cuidado, quizá haya alguna cosa pendiente, y eso va a cambiar mucho. Y el ser humano tendemos mucho a no querer ir al doctor, a no hacer una consulta, y es más pro tener un dispositivo moderno que le dé alguna señal, y creo que ahora hay mucho más conciencia de salud de la que había antes para acudir al médico, gracias a estas nuevas tecnologías en donde se están monitoreando desde el ejercicio, los ritmos cardíacos, y que de repente encuentran algún foquito que se prende y entonces les da la alarma, ya lo sienten más su responsabilidad propia el que se vayan a atender a un clínico, cosa que antes pues no querían ni atender y a lo mejor ni iban cada año a su chequeo, ¿no? Entonces esto realmente viene a ser una conciencia más moderna de la gente que utiliza estos dispositivos digitales que nos permiten estar en conciencia de nuestra salud. Así es. Doctor Lemus, Hernández Lemus, es un placer estar con usted y gracias por la entrevista. Esperamos seguirlo teniendo con nosotros. Claro que sí, con gusto.